La sintiencia es la capacidad de experimentar subjetivamente. ¿Se tiene o no se tiene? No hay niveles. Los ¿Cómo niveles que no ya hay son de niveles? otras habilidades. Por ejemplo, Discrepo. la inteligencia o la capacidad de una piel sentir dolor. No sé, un animal puede tener una piel más sensible al dolor o algo así, pero eso no es la sintiencia como tal. Te hago una pregunta, David. Ujú, dime. Bueno, antes que nada, bienvenido y es un gustazo que estés acá. Estos debates para mí están muy buenos. Y la Gracias. pregunta es, ¿para vos tienen la misma relevancia moral todos los animales? O sea, por ejemplo, un insecto, un mosquito, una vaca y un cerdo, ¿los pones todos por igual? Pues es que la pregunta ya es necia porque parte del punto de vista antropocentrista, ¿no? O sea, para mí puede ser mucho más valioso, no sé, un perro que una lagartija, no sé, para mí. Para la lagartija puede ser muy diferente la situación, ¿sí? Sí, pero igual yo la Entonces, pregunta te la hago para vos. ujú. Sí, Yo, o sea, sí, para mí es más valioso, eh, no sé, un gato que un político corrupto. Y el político corrupto, según ustedes, tiene más ciencia. Sí. Quiero proponer una cosa. Ojo, Luchi, porque lo que está planteando David no era originalmente qué le parece a él más o menos valioso. Él está hablando de que él considera que no existe grados de sintiencia. Indistintamente si después eso lo queremos tomar o no como nuestra brújula moral, ponele. Pero es algo más fáctico lo que le está diciendo. Él está diciendo no existen grados de sintiencia. sí, no, yo entendí, pero igual quería saber esa pregunta puntual, aparte. Podemos ir Ok, desarrollando los distintos temas. Ya sé que él dijo otra cosa, que está muy ok, bueno ok. también debatirlo eso. Sí, yo iría. Esperen que todavía tengo todo de hace 3 meses. Ahí Yo estoy. tengo una pregunta. Bueno, dale. Ujú. Eh, o sea, bueno, tú consideras que no existe, pero de este lado sí existe. La gradualidad de la sintiencia tiene relevancia en dilemas éticos. Entonces, ante un dilema ético, ¿tú cómo actúas? Si un perro, que no necesariamente sea tu perro, porque evidentemente al tú ser su tutor, pues vas a optar por ayudarlo, pero un perro de la calle común y tiene pulgas, y las pulgas también son sintientes, ¿tú qué haces? Y tienes la Ujú. posibilidad de ayudar al perro, Ayuda al perro, pero ¿por qué? no porque el perro sea más sintiente que la pulga, sino porque la pulga le está causando un perjuicio al perro y a mí me interesa el perro, a mí, ¿sí? Pero no es que el perro sea más sintiente o menos sintiente que la pulga. Los dos tienen sintiencia, los dos tienen la capacidad de experimentar subjetivamente. Claro, pero el perjuicio tú se lo vas ahora a causar a la pulga, ¿y por qué prefieres al perro y no a la pulga? Pero ya Así lo ya respondió eso. es preferencia, o sea, eso es preferencia personal. O sea, si yo fuera pulga, diría, no, esta persona me está perjudicando, ¿no? Sí. Puedo Pero hacer de todas formas, es que, o sea, lo que importa no es solo la capacidad de sentir. Si hay una persona que está causando perjuicio, pues esa persona está renunciando a la consideración moral que le tenemos, ¿no? Digamos, un francotirador puede ser muy sintiente, ¿sí? Según sus criterios de sintiencia. Puede ser un francotirador muy sintiente, pero pues está renunciando a su derecho a ser considerado moralmente porque pues está causando demasiado daño. Sí, claro. Para ordenar un poquito esto, hay dos planteos acá. Uno, que él está diciendo que no existe los distintos grados de sintiencia, y otro es que la sintiencia no es lo único a tener en cuenta en nuestro análisis ético, por ejemplo. Son dos cosas Uh -huh. distintas. O sea, Yo Sí, quiero hacer una pregunta sobre eso para David. ajá. Cuando vos decís que no hay gradualismo de sintiencia o grados de sintiencia,
¿Querés decir que un cerdo, un ser humano y una cucaracha y un mosquito tenemos todos la misma capacidad de sentir y el mismo grado de sintiencia? ¿Eso es lo que querés decir? Sí, o sea, a ver, eh, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Nos estamos refiriendo a la capacidad de experimentar subjetivamente o nos estamos refiriendo a la capacidad de sentir dolor? Porque es que si mi piel es más, digamos, si mi piel es más sensible que la piel de otra persona, si yo salgo al sol y me quemo más, entonces yo necesito, digamos que soy merecedor de más consideración moral. No, Pero es que la ¿sí? sintiencia no se basa en la Porque capacidad de sentir dolor. ustedes están confundiendo la sintiencia con otras capacidades, con otras, digamos, sí, con otras capacidades, digamos, la capacidad de sentir el calor o el frío. Eso es No, diferente. la sintiencia es la capacidad de tener experiencias. Exacto. Todos esos Y el animales tienen la dolor, ¿no? capacidad de tener experiencias. Te hago una pregunta, Pero, David. David, Ahora, vos podés reconocer en vos mismo distintos grados de sufrimiento? ¿Hay cosas que te generan más sufrimiento que otras en exacto, vos? ustedes están basando en el sufrimiento. Entonces, si una Mi pregunta es persona, esa. disculpe, Vos podés reconocer en ok, vos grados de sufrimiento o de goce claro, en sí, vos? ajá, Bueno, ya por lo menos aceptás que dentro del individuo hay grados de sintiencia. no, eso es diferente. O sea, si ustedes están confundiendo la sintiencia con la capacidad de sentir dolor o con la capacidad de sufrir. No, más bien tú estás confundiendo sensibilidad con sintiencia. Eso no, eso es lo que No, 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 ustedes no. están tratando de hacer. O sea que si un individuo tiene más capacidad de sufrir, entonces merece más consideración moral. Pero Esperá, digamos, David, entre los son humanos, dos afirmaciones distintas. Una es si existe o no los grados de sintiencia y otra es si es el único criterio a tener en cuenta en nuestro análisis ético. Abordemos una de esas. Si querés, lo de si existe o no los grados de sintiencia. uh-huh, Vos ya lo ok, reconociste, es que incluso creo que las palabras nos están jugando en contra en este sentido a todos, en este debate en particular. Porque yo te pregunté algo muy concreto y me dijiste que sí, que vos podés reconocer distintos grados de goce y sufrimiento. Bien, nosotros nos referimos. goce y sufrimiento son diferentes a la capacidad de experimentar subjetivamente. ¿Sí? Es que esa capacidad de experimentarse subjetivamente tiene que ver justamente con esas experiencias positivas o negativas que sentimos y va a depender también del grado en que las sintamos. Ok, entonces tiene más valor un humano que tenga más capacidad de experimentar positiva No, no voy a la y parte, negativamente. no, Es no, que todavía no de la parte moral. ujú, ¿Aceptás eso? ¿Aceptás lo que hasta ahora dije? acá un me momento. dice Adri que le dé lugar a una persona para que haya dos y dos posturas, así que yo me salgo un ratito. Y Ahí, pero ellos son dos, mirá. Así que no, va a haber 3 contra 2. No me dan las cuentas. pero quiere entrar Caro Pero, Soler, dice Adri. Sí, sí, es un chiste, Loche. Bueno, invítala. ah, A ver. ¿Cómo era? ¿Qué me dijo? Caro Soler. Y si no lo cuenta. Caro, Soler, ¿todo junto? No, todo junto no. Ni existe esa persona. Yo no. ¿Dónde está? Encontré una, pero No, ¿será pará, esa? léelo a Caro, Adriana, Soler, A. preguntale a ella si quiere, me hizo caso a mí. Bueno, no sé, chicos. Voy a invitar a una persona que no sé si será esa. Quizás estoy invitando a un random total. ¿Te imaginas? ah, ahí están diciendo Sí, Adriana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? que responda a la pregunta. Sí, yo la respondo. O sea, no hay, no hay afán. Caro, si podés mandarme vos, porque yo Pará, damos, acabo de damos. mandar. Vamos, creo que Carlos no existe.
quedamos, sigamos. Adrián, no sé si Adrián se hizo el gracioso. Continuemos. Adrián tiró. Sí, Adrián Paglia, después pégale un poco. Bueno, Quería sacarlo al. retomemos y después si alguien se quiere sumar me puede mandar ahí porque somos tres, o Luche o cualquier, no sé qué al Sí, respecto. ¿cuál es la afirmación, Damo, que tú dices que sí estoy de acuerdo? Con que vos podés sentir intensidades distintas de esas experiencias conscientes tuyas de goce y de sufrimiento. Allá, eso es diferente. Intensidad distinta de goce y sufrimiento es diferente a la capacidad, mejor dicho, a la sintiencia como tal. No ¿Sí? hablemos, o sea, intentemos sacar las Sí, etiquetas del no, medio. estoy de acuerdo. Ahí sí, bueno, sí, Ok, estoy de acuerdo. Sí, tengo, digamos, todos los seres sintientes tienen diferentes niveles de goce y sufrimiento. Ujú, ok. ok. Eso, en definitiva, de cómo está estructurado y conectada nuestras neuronas y un montón y la eficacia, y que puede variar de un individuo a otro, que puede variar incluso dentro del mismo individuo a lo largo de su vida, todo indica que, ya que hay tanta variedad de sistemas sintientes, que existen distintas capacidades de sentir en todo caso, o de tener esas experiencias, o sea, de tener esas distintas intensidades de experiencia de goce y sufrimiento. ¿Estás de acuerdo con eso? Diferentes capacidades de sufrir y sentir placer o goce. Intensidad. Sí, Ok, ok, sí, de acuerdo. bien. Bueno, en Entonces, realidad, aceptamos, entonces Claudio. nuestra Acéptalo, Claudio. diferencia es puramente terminológica. No tenemos diferencias en ese sentido puntual, sí, sí seguramente las tenemos en la consideración moral, pero a nivel descriptivo de la realidad parece que no tenemos diferencias, solamente terminológicas, o sea, solamente semánticas. Ujú. Pero entonces, Pues acepta los grados yo onográficos. creería que no, es que por eso es que yo digo que ustedes todavía eh, dicen que sintiencia es la capacidad de experimentar subjetivamente, pero después dicen, ah, pero si sufre más, entonces es más sintiente. Y ahí sí ya esa capacidad tiene que ver con otras habilidades o otras características que tenga el individuo, ¿sí? O sea, ¿Sabés lo que creo? digamos, un- una persona que tenga cáncer en los huesos de pronto tiene más capacidad de sentir el sufrimiento que otra que no lo tenga, ¿sí? Eh, Capacidad no lo sé, está sufriendo más. La otra persona también podría si tuviera digamos, esa pero enfermedad. no ha desarrollado esa capacidad, no ha llegado No, ahí. no. O sea, se puede desarrollar una capacidad de sufrir más, pero eso no A le ver, da más consideración moral, ¿sí? O sea, otra persona, otro humano neurotípico que le suceda lo mismo, va a experimentar, suponemos que experiencias similares, suponemos, obviamente no podemos acceder al fuero interno de las experiencias de otro individuo, es pero que ese es el otro asunto, que yo cómo voy a saber que yo voy a decir, no, pero es que yo sufro más que el otro, y el otro de pronto está sufriendo más, no sé, yo cómo voy a saber eso. una cosa es que no podamos medirlo con certeza absoluta y otra cosa es que no existan. Yo considero que tenemos suficientes indicios de que existen las distintas intensidades de goce y sufrimiento, aunque yo dudo mucho al momento de compararlos de manera interpersonal. Yo dudo muchísimo, muchísimo. Por eso, y eso ya no es sintiencia de lo que estamos hablando, sino ya es sufricentrismo, ya no es sensocentrismo, sino sufricentrismo, realmente porque estamos considerando, bueno, la capacidad de sufrir. Entonces, si alguien Gozar. llora porque, no sé, vio una novela y no sé, pasó algo malo en una novela y llora, entonces esa persona debería ser merecedora de más consideración moral. No creo, ¿sí? Pero no es que Porque es nosotros, que igual ahora sufre estamos más, pasando de nuevo lo mismo, estamos ¿sí? pasando a la parte moral, pero bueno. Es que esa es la parte importante, esa es la Sí, parte pero importante. yo intenté separarlo porque son realmente cosas distintas. Podemos hablar de sintiencia o no sintiencia y No, después tener. porque ustedes hacen o les gusta hacer mucho ese gradualismo de que, bueno, no, la gallina es menos valiosa que el cerdo, y que el cerdo
Sí, y a mí eso, a mí no me cuadra eso, ¿sí? O No digamos, hacemos siempre he eso igual, tenido ese pero problema no, con el ¿por qué hacemos sensocentrismo, eso? No sé por qué decís que hacemos eso. porque siempre lo he escuchado en círculos sensocentristas, es que no Pero es que me porque, lo inventé, pero sí, porque se dan debates donde se enfrentan dilemas, no es que estamos por la vida y decimos, me voy a comer a la gallina claro, porque yo pero soy un humano y soy más inteligente. No, eh, y planteamos ese, dilemas donde decimos, si tomo la opción A, causo tanto sufrimiento o perjudico a tantas víctimas, tantos individuos. Si tomo el exacto, camino están B, a siempre, tantos otros. Si tomo el camino C, a tantos otros. ¿Qué camino tomo? Entonces vos decís, hacen eso. No, es que estamos Buenas, frente a un dilema. ¿qué tal? Claro, ¿se siempre ve? están Bien. midiendo qué tanto sufrimiento hay, y no están midiendo otras cosas, pero bueno, Yo muchas creo gracias. Un montón de errores. que De la casualidad, confu- chicos, de casualidad tendrán audífonos, es que tienen una Igual creo que es cantidad Fran, porque de entró de audio y se aire empezó a Bancame, escuchar. bancame. Ahí va. que se escucha ¿El muy mío? feo. No, es el de Fran, es el El de tuyo Fran. nada más se escucha un poquito lejos el micrófono, Sí, sí, pero se ahí, escucha. ahí agarro el micro. Ok, El de Fran hace tanto ruido que no se te escucha a Ahí vos, va. David. No estoy profesionalizado en esto todavía. A mí me Bien, estamos, ahí me escuchan bien o está muy fuerte. Te escucho bien. Bien, buenísimo. Ahora Yo creo hablamos, no, no. que se armó la misma, el mismo enrosque que la vez pasada cuando se empiezan a confundir sintiencia con sufriencia o con sufrimiento. La sintiencia, como dice David, es algo que uno tiene o no tiene, puede experimentar subjetividad o no. Porque mismo entre humanos, que es algo que dice Damos siempre, mismo entre humanos experimentamos dolor o sensibilidad de manera diferentes. Un bebé no siente lo mismo que una persona adulta. Y nosotros no diferenciamos éticamente a un bebé o a un humano adulto. Los dos valen lo mismo. En este caso, una pulga, como dijo Kina, una pulga y un perro valen lo mismo desde mi punto de vista, pero la pulga está haciéndole un daño para sobrevivir. Entonces, depende de a quién tenga interés yo en proteger, a quién voy a proteger. Es lo mismo que si en mi casa se mete un perro y lo empieza a morder a mi hermano, yo no quiero causarle un daño a un perro, pero le voy a poner una patada para que deje de morder a mi hermano. Y no es que estoy valorando más a mi hermano por su grado de sintiencia, simplemente hay una situación que me lleva a generarle un perjuicio a otro. Después puede venir otra persona y generarme un perjuicio a mí, inclusive por eso, pero no basado en quién siente más, quién siente menos. No creo que sea ético ponernos a analizar si hay gradualidad en la sintiencia porque es algo bastante objetivo, ¿podés experimentar subjetividad o no? Eso es sintiencia. Después hay grado de sensibilidad de última, o de inteligencia, acuerdo, exacto. estoy de en acuerdo. desacuerdo. La comparación que hiciste entre humanos adultos y bebés, sí hay un montón de Sí. diferencias, pero creo que el error cae en creer que la sintiencia es una cosa, es cierto que o se tiene sintiencia o no, sintiencia que está Se fue. ahí. ¿Qué pasó? No se escuchó. Ah, Lo yo, último. Es que a Fran se le escucha mucho ruido. Fran, haceme un favor para sacarnos la duda. ¿Podés silenciarte un sí, segundo? sí, ¿cómo va? Fíjate, apretá el micrófono y se silencia. Ahí va. Da igual. No, ¿Soy yo? ¿funcionó, Fran? A No ver, sé si soy Fran. yo, ¿eh? No, te sigo escuchando, Fran. Silenciate un toque. En la pantalla, Claro, en la pantalla fíjate que en hay el un icono micrófono. de micrófono. Sí, Ah, Era Fran. ahí sí. Es Fran, ¿ves? Bueno, Ahora, entonces quizá cuando vayas a hablar estaría bueno que lo actives y si no hablas se desactiva y ya todos escuchamos porque chido. mientras vos estás en silencio, hace tanto ruido tu micrófono que se nos silencia a los demás y no se nos escucha bien. Lo que yo retomo, quería decir es que es cierto que o se tiene sintiencia o no se tiene, pero la sintiencia no es una cosa que está ahí, un puntito que está, que se llama sintiencia y ya está. La sintiencia es una capacidad que incorpora un montón de otras cosas, y es innegable que esas cosas que incorpora son graduales, como la capacidad de experimentar, justamente sentir es la capacidad de experimentar, y hay infinidad de experiencias y diferentes grados de experimentar las cosas. Por ejemplo, uno puede experimentar el hambre de una forma si no come hace 5 horas, o de otra forma mucho más sufriente si no come hace un día o 2 días.
Pero no solo eso, sino también el intelecto es parte de la sintiencia. Y el intelecto, sin ninguna duda, es gradual. La capacidad de comprender las cosas que experimentás también es gradual. Por eso, cuando vos decías un humano adulto y un bebé es lo mismo, no son lo mismo. El humano adulto comprende un montón de cosas que el bebé no, y eso le hace tener graduaciones de sufrimiento y de disfrute mayor. Lo mismo, por ejemplo, un perro. Un perro puede sufrir un montón de cosas que otros animales, por no tener esas capacidades graduales tan altas, no podrían comprender, como por ejemplo el abandono. Entonces, a eso nos referimos con que es gradual. Sentir se está o no se está, se tiene o no se tiene, pero la sintiencia no es una cosa sola, la sintiencia compone un montón de cosas, y esas cosas que compone son graduales. A eso es a lo que nos referimos. Quiero agregar una pequeña cosita y ya te dejo, Fran. Es como decir, ¿esta botella tiene o no tiene agua? Claro, esa pregunta es binaria, es sí o no. La respuesta es sí o no. Sin embargo, podemos diferenciar entre distintas, digamos, cantidad de agua que pueda tener. ¿Sí? Según como también estemos haciendo la pregunta. Fran. Bien, el punto está, todavía no entramos en el tema moral y ético. A nivel moral, un bebé y un humano adulto son lo mismo para nosotros. A nivel de, claro, o sea, son lo mismo, o sea, tienen los mismos derechos, se debe respetar tanto a un bebé, a niño, como a un adulto, desde nuestra moral y ética y educación. Eso es quizá lo que estaba cuestionando David. Obviamente que los grados de sintiencia en ese sentido que vos decís que engloban un conjunto de cosas como la inteligencia, la comprensión del mundo, etcétera, son diferentes. En ese caso sí se podría hablar de un grado si vos buscás características particulares. Pero, por ejemplo, a lo que iba David, que creo que fue con lo que se generó problema, es que tengan características diferentes o que uno sienta o no sienta más o menos que el otro, no nos justifica a hacer todas las cosas, a hacerle daño o a causarle un perjuicio. Creo que ahí estuvo el problema. Si vos ves la sintiencia como un conjunto de cosas, incluida la inteligencia, obviamente que hay grados. Ahora el debate termina siendo más moral, o sea, que haya grados justifica hacerle lo que le hacemos a los animales que tienen un grado de sintiencia menor, digamos, ponele, o justifica que haya escalas. Había dos debates. Un debate era que se negaba el grado. Por eso se empezó a debatir eso. Si ahora reconocen que hay grados, perfecto. Continuamos al siguiente debate, que era el moral. No, pero no estamos reconociendo que, creo que Fran no está reconociendo que hay grados de sintiencia, sino que hay, con la sintiencia hay otras características que permiten, digamos, experimentar de manera positiva o negativa en diferentes niveles. Pero eso no es que haya un grado de sintiencia o no, o menor o mayor. La sintiencia se tiene o no se tiene, o sea, ese es el punto. Ya, es como que el agua está o no está. O sea, a ver, sí, entonces, sí, por ejemplo, entonces vuelvo a mi ejemplo. Entonces, si una persona tiene más sensibilidad en la piel y tiene más capacidad de sentir dolor, entonces merece más consideración moral que la otra persona que tiene la piel mucho más ruda, mucho más resistente. Mirá, igual, de nuevo lo mismo, estamos saltando la parte moral y no podemos terminar la parte fáctica, la parte descriptiva, o sea, meramente descriptiva. Y es, como dije antes, me parece algo puramente terminológico, porque estamos de acuerdo en la descripción, pero al momento de decir, pero eso no es sintiencia. Y volvés a sacar en lo mismo. O sea, si querés te la regalo la palabra sintiencia, usala como quieras, o sea, realmente no me interesa tanto, me interesa que estemos de acuerdo con la descripción de la realidad. Ya describimos, estamos más o menos de acuerdo en eso, ¿sí? Ok, estamos de acuerdo en que de pronto, a ver, si bueno, no sé, si un ser sintiente tiene ciertas capacidades, tiene otros niveles de experimentar positiva y negativamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y de entender las listo. cosas. Bien. Sí, bueno, perfecto. Sí, estamos de acuerdo en eso. Es que creo que en lo que tenemos que estar de acuerdo es en la parte moral, o sea, porque, sí, cuando vamos a dividir. Claro, había una diferencia de terminología. Sí, cuando vamos a decir que si un bebé no ha desarrollado la capacidad de percibir el mundo, entonces pues
En un dilema ético el bebé es el que paga las consecuencias, pues bueno, vamos a ver si entonces, sí, si ahí llegamos a ese punto en el que, bueno, pues A entonces, mí, a mí me genera un problema el tema de, a nivel práctico, quizá entre veganos nos entendemos por ahí más fácil, pero para la gente que no es vegano o que está incursionando al principio, escuchar gente hablando de... porque se termina, no es que los censocentristas solo hablan de gradualismo, en nuestro mundito en general se termina dando estas charlas de, bueno, y si tenés que elegir entre un animal y el otro, porque el veganismo en sí tiene un carácter filosófico, entonces tendemos a filosofar a veces. Por eso trato de decir yo que para mí la sintiencia, más allá de que pueda tener una definición objetiva y que sea un compuesto de cosas, es experimentar cosas subjetivas o no. Después, la inteligencia tiene grados, la sensibilidad de la piel tiene grados, la capacidad de olor tiene grados, pero si nos referimos a sintiencia como la capacidad subjetiva de percibir algo, es o se tiene o no. Por eso termina siendo binaria. Después, el resto de compuestos, si lo ves como algo más holístico, es más difícil, pero cada compuesto en particular pareciera tener grados. En sí, la sintiencia sola de experimentar subjetivamente o la conciencia se tiene o no, y eso va a partir del sistema nervioso central o periférico, por ahora. O sea, por eso es como para mí estoy de este lado. Pero podemos seguir de última lo moral, que es como lo más importante, y no se va toda la hora con la terminología. Sí, está bien. Yo insisto que la tecnología es lo único que a nivel ¿Puedes apagar el micrófono, de por realidad. favor? No, que me parece que, o por lo menos a mí me sucede que veo el tema de la botella demasiado igual a lo que está pasando acá. Ustedes dicen si tiene o no tiene agua. Sí, tiene agua. Te voy a responder sí o no. Es como un booleano en programación, sí o no. Ok, pero el hecho de haber agua implica una cantidad, y esa cantidad puede variar, sí o sí. Es decir, es algo dentro de la respuesta, implica que hay cierta cantidad de agua, y puede haber más y puede haber menos. A tu pregunta es sí o no, ok, implica que haya cantidades. Incluso se Bien, reconoce, bien. espera un segundito, ahí te dejo. Incluso se reconoce cuando, que ustedes mismos lo reconocieron, uno mismo puede experimentar una cosa en distintos grados según el día o según cómo se sienta. Podés experimentar el hambre de distintas formas, la sed de distintas formas. Una misma cosa que te causa tanto disfrute, la próxima vez que lo volvés a experimentar te causa menos. Incluso en esos ejemplos reconocemos que el grado de la experiencia, por ende el grado de sentir eso, varía. Y si varía en un individuo, ¿cómo no va a variar en la sintiencia total del individuo comparado con otro individuo? O sea, esos propios ejemplos que reconocemos demuestran que la sintiencia es gradual. Porque sentir, repito, no es un puntito que está ahí que se llama sintiencia. Sentir implica un montón de cosas. Las propias experiencias, que creo que todos estamos de acuerdo en que sentir es experimentar subjetivamente, entonces reconocemos que si las propias experiencias que un individuo tiene, incluso una experiencia de un mismo suceso repetido en distintos días cambia, entonces reconocemos que es gradual. Entonces, ¿qué estamos debatiendo al fin y al cabo? Estamos reconociendo eso como algo gradual. No entiendo. ¿Por qué seguimos en desacuerdo? No, es no, a que lo que mí, perdón, particularmente dale, con dale. el tema de Damo, creo que ahí por ahí me convenció más. El hecho de todos estamos de acuerdo en que o se tiene o no se tiene, pero según lo que decís vos, Tiziano, abarca más cantidad de cosas que solamente la subjetividad o la conciencia, y en ese caso sí se puede medir grado. Eso es lo que dije, o sea, tiene características que son graduales, entonces quizás eso vuelve gradual al complejo general de las sintiencias, ¿entiendes? ¿Sabes? Como tiene inteligencia es gradual, sensibilidad es gradual. Para mí, yo lo veo como o se tiene el conjunto o no se lo tiene. Por eso era como, con el ejemplo del agua se entendió. Ustedes lo que están viendo es qué tanta cantidad de agua tiene, y nosotros estamos debatiendo si tiene agua o si no. Y bueno, deberíamos estar de acuerdo en que tiene nada, o sea, que todos los animales tenemos sintiencia. Es mi opinión igual. Todos, pero Pero bueno. es que Todos los sintientes, todos los Claro, sintientes. pero ¿por qué lo estamos debatiendo? O sea, la idea de debatirlo es porque si le vamos a otorgar más consideración moral a quien consideremos nosotros
que según nuestra visión antropocéntrica, pues es más inteligente, por ejemplo, pues eso implica muchas cosas en la práctica que pueden llegar a ser muy nocivas, ¿sí? Porque entonces si el humano más inteligente merece más consideración que el que no lo es, pues eso implica cosas éticas muy nocivas, ¿sí? Y si Quiero lo, hacer pues, una y si lo, aclaración. y si lo trasladamos al resto de especies, pues es también el asunto que nos interesa en este momento. Si Sí, estamos creo que el hablando, debate digamos, va más ahí. Sí, por ahí. Sí. Era necesario lo otro porque era lo terminológico. Sin hablar de lo terminológico, el debate iba a ser cualquier cosa, básicamente. ujú. Una pequeña aclaración. Es un poco una afirmación cargada la que haces, David, de decir que bajo nuestro criterio antropocéntrico, justamente no es antropocéntrico. No estamos centrando en la cualidad de humano para hacer lo que hacemos. Estamos centrándonos, o hacemos el mejor intento, en centrarnos en la sintiencia. Pareciera que cualquier cosa que estoy haciendo yo, por la condición de ser humano, lo estás juzgando como si fuera antropocéntrico. Pero No, 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 da es porque igual. si le vamos a otorgar mayor consideración a los animales que son más inteligentes, por ejemplo, es porque nosotros vemos algún valor desde nuestro punto de vista en la inteligencia. Vemos un valor adicional ahí y eso me parece que en la práctica lleva a perjudicar a individuos inocentes que de pronto no lo Eh, merecen. Lo que yo digo es que eso no es antropocentrista. Eso será Yo digo que sí porque es nuestro inteligencia. punto de vista de que la inteligencia, por ejemplo, es una cualidad eh, deseable y es admirable y desde ahí entonces estamos juzgando quién merece más consideración moral. Mi única pequeña aclaración era que eso no es antropocentrista. Es como que a mí me acusen de que cualquier cosa que yo diga es machista por ser macho. No, No, no tiene que ver con eso. es que muy seguramente a otro animal le importa cinco, cuál otro animal es más inteligente Está que bien, porque ese otro animal no será sensocentrista. no, porque no tiene la visión humana de que la inteligencia es algo pues que ¿Por qué debemos humana? No es visión humana. Da igual eso. Creo que a lo que, perdón, Damo, creo que a lo que se refiere es que cuando se hacen dilemas, por ejemplo, a quién elegís, si a una vaca o a un bebé, uno lo ve desde uno, o sea, desde el humano. Vos haces una valoración de la vida del otro, pero no te pones a pensar en que ese otro valora su vida en un 100% y es su propia vida y él la valora de una determinada manera. Vos pensás, bueno, para mí vale más tal o tal. Y eso es lo que David se refiere con antropocéntrico. claro. Es como, ¿qué dice? Bien, No, eso es equivocado. Eso es bien. equivocado. No lo digo porque soy humano. No lo digo por eso. O sea, no es en virtud a mi cualidad de humano que yo hago la siguiente afirmación. No. O sea, no es por eso. Y tampoco me centro en algo humano. Me estoy centrando puramente en la sintiencia. Podemos decir, bueno, no estoy de acuerdo con centrarte o no, y en realidad ese es el debate más interesante. Solamente quería aclarar que no es por mi condición de humano, como tampoco por mi condición de hombre, de macho. ¿Por qué no me decís que es machista mi postura? ¿O por qué no me decís que es, no sé, pelo castañista o rubista? Elegiste No, porque es arbitrariamente que desde el punto de de vista humano humano no para importa, suprimir mi criterio a esa cualidad. No tiene nada que ver. no, es que no importa si somos blancos, negros, mujeres, hombres, todos estamos, todos tenemos una visión, eh, digamos de que la inteligencia es algo deseable, es algo, pues digamos que es admirable, etcétera, y desde ahí estamos juzgando a qué individuos le otorgamos mayor consideración moral, y eso Perdón, me pero parece problemático. Entonces, de igual manera, todos tenemos un poco de antropocéntricos, incluso machistas, incluso hasta racistas en algunos, pues nos criamos así, implícitamente uno lo va desarmando con la vida, tipo con el aprendizaje, lo va desarmando y lo va desarmando, pero frente a una dicotomía de, por ejemplo, salvar una vida de un humano y de un animal,
si tuviste mucho tiempo de construir tu antropocentrismo y verdaderamente valorar los dos animales de la misma manera, podés elegir a uno de otro. Pero siempre tenemos un poco de con lo que nos criamos y con lo que nos educaron durante toda nuestra vida. Incluso el machismo, yo no me considero machista y seguro ninguno de ustedes se considera machista, pero en muchas actitudes vamos aprendiendo día a día a encontrar lo que hoy se llama micromachismo, tipo conductas que son poco igualitarias. Entonces es un aprendizaje continuo, por eso tampoco te lo tomes tan a pecho. O sea, puede ser que lo que dice David es como, bueno, lo estás mirando desde tu punto de vista y eso para él es antropocéntrico porque tenemos una carga inconsciente, pero todo bien igual, ¿no? Si vos no lo considerás así, ya fue. No, lo que pasa es que están hablando de cosas distintas. Tu ejemplo, ahí podría verse algo más intuitivo, o sea, un antropocentrismo intuitivo en salvar a un humano, quizás uno no lo piensa tanto, y quizás sí, quizás uno empatiza incluso más, que no es algo, no es un ejercicio racional y demás, no, uno empatiza quizás más con humanos, estamos cableados evolutivamente para empatizar más con humanos y ahí tenemos una especie de antropocentrismo más evolutivo, ok, pero no tenía nada que ver con nuestra afirmación de que nuestro centro de consideración moral lo planteamos que sea la sintiencia, o sea, que me acusen de antropocentrista por esa afirmación no tiene sentido, nada más que eso quería avisar. No, tranqui. Pero sí que los casos pueden resultar en algunos factores antropocentristas si se contempla que también la empatía genética incluso puede ser algo juzgable. Y el hecho de que te consideres vegano es una cuestión de que has cuestionado ese antropocentrismo, o sea, todos partimos de lo mismo, o sea, todos somos veganos acá. Después podemos hablar de filosofía, de abordajes. Depende de lo que entendamos por veganismo, pero bueno, creo que sí, en mayor medida estamos más o menos de acuerdo con eso. Pero sí. Podríamos definir veganismo también antes de hacer un corte. Igual creo que en cuanto a lo que tenemos que debatir no vamos a estar muy en desacuerdo, porque es una cuestión de si justifica el grado de sintiencia usar a un animal o causarle un perjuicio. Y creo que en el último Vegan de uno habían hablado de algo así, habían dicho que no justificaba, me parece. Yo quiero mencionar algo. No, pero lo que pasa es que, digamos, perdona, es que escucho a Fran decir muchas vertientes respecto a por qué elegir a un animal sobre otro, que el antropocentrismo, que el machismo, que como unas vertientes que no tienen mucha cabida dentro de este tipo de dilemas, porque justamente creo que Fran entiende al hecho de la gradualidad como una forma de accionar de una manera arbitraria, como, este tiene más sintiencia, entonces lo elijo, es mi favorito, y no va por ahí. Son dilemas, son situaciones en las cuales elegirías una opción, pero todos acá, como tú dices, estamos a favor de respetar a los seres sintientes. ¿Por qué? Porque son sintientes, simplemente por ello. No es que unos valgan más sobre otros, se trata de, por ejemplo, no sé, de dilemas, de qué harías en una situación en la cual solo puedes salvar a uno. Se están ahogando una jirafa y una araña. ¿A quién vas a salvar? Pues bueno, seguramente todos salvamos a la jirafa. ¿Por qué? Porque sabemos que la jirafa tiene más capacidad de sufrir, más capacidad de tener experiencias subjetivas, de tener goce, que la araña. Y va por ahí. No porque digas, la jirafa es más chida y listo. No, no se pretende. No, también puede ser por la expectativa de vida. O sea, la araña va a vivir un día y la jirafa va a vivir 20, 30, te puede interesar también eso, o sea, hay otros criterios, además de que solo sienten, y eso depende de cada persona. Yo no me paro en que solo sienten, hoy en día me paro en que la jirafa valora su vida, su propia vida, entonces trataría de salvar, en ese caso hasta quizás soy utilitarista, mirá, te digo, o sea, trataría de salvar al que viva más tiempo y que pueda disfrutar más la vida. O sea, no tengo una posición extremista. Obviamente que hay situaciones que te llevan, digamos, pero a lo que voy es que todo esto son dilemas filosóficos, tipo, no nos ponemos a hablar de cosas por ahí concretas, lógicamente.
es que eso ayuda a que se mantengan los sesgos que tenemos sobre los demás animales. Entonces, y lo mismo, ¿por qué no lo hacemos con los humanos? O sea, ¿por qué no decimos, bueno, si hay una balsa y solo puedo salvar a uno de los dos humanos, ¿a cuál salvo? ¿Al que tiene más capacidad de reconocer las experiencias subjetivas o si el otro, no sé, si uno tiene alguna discapacidad mental, entonces no lo salvo porque pues tiene la discapacidad mental? Ahí comienzan los dilemas morales con el asunto de que, bueno, vamos a ser capacitistas, vamos a darle, otorgarle mayor consideración moral al animal humano o no humano que tenga más capacidades eh, de cierto tipo de capacidades que nosotros arbitrariamente escogimos, que esas eran las que había que valorar. Eh, si alguien es más inteligente, yo no considero que tenga más capacidad de sufrir o no. De pronto una persona que no sea muy inteligente también está sufriendo mucho más que una muy inteligente, no sé. Y eso, si vamos a pasarlo al mundo de los animales no humanos, entonces también estamos cometiendo una arbitrariedad ahí. Yo no sé si diría que es arbitrario. Es decir, cuando hablamos de moral, hablamos de cosas que pueden perjudicar o beneficiar a un ser que pueda sentir ese perjuicio o beneficio. Y básicamente estamos hablando de eso, de la sintiencia. Es decir, no me parece arbitrario sino hasta redundante. ¿Qué cosa es la moral sino eso de actitudes o nuestros juicios a esas actitudes que puedan perjudicar o beneficiar? ¿Y qué es ese perjudicar o beneficiar si no es la sintiencia? Por eso me extraña No es lo único. que se acuse de arbitrario al hecho de tomar la sintiencia como algo claramente central dentro de la moral y la ética. Porque no es lo único, Damo. Porque si una persona, a ver, entonces, un asesino en serie, un violador en serie, es mucho más sintiente Pero, que, no sé, que una rata. Pero ojo, sí, pero entonces, dentro de la sintiencia, según esa persona, según pues el usted. violador en serie, el asesino en serie, etcétera, genera muchísimo sufrimiento a otros seres sintientes. Exacto, pero entonces, o sea, ustedes están diciendo que vamos a valorar los animales de acuerdo a cuáles entonces generan más sufrimiento que otros. Eso también es un problema. Yo Entonces sí, un, yo entonces un, sí. exacto, entonces un tiburón vale menos que, no sé, que un koala, según ese punto de vista. Eh, Yo sí lo no hago. sé, yo no lo hago, Lo yo no que lo hago. yo sí. A mí me parece arbitrario también. No, ¿por qué? Si ya recién dijimos que no era arbitrario basarse en la sintiencia, y es decir, no es arbitrario basarse en el impacto que tienen las conductas en el goce y el sufrimiento de otros seres, Pues y ese estamos impacto, diciendo que uno, ojo, igual, esto asumiendo que esa existencia de ese del tiburón genera más, o sea, un balance negativo. Eso es una afirmación que podemos ahora dar por sentado, no lo sé si es así, suponiendo que sea así, entonces yo sí lo valoro menos que el otro, pero acabamos de decir las razones. Vos aceptás primero pero las razones, después no no, te gustan las consecuencias de esas razones, y por un argumento consecuente me decís, no, entonces lo otro estaba mal. no, a mí me parece peligroso. Es un argumento muy peligroso. Entonces, Lo peligroso es justamente algo que puede perjudicar a seres sintientes. claro, y a Tu inocentes, consideración de peligroso también es porque sensocentrista. a inocentes, porque si entonces vamos digamos, a perjudicar animales por el hecho de que instintivamente tienen que ser eh, eh, cazadores, pues a mí me parece eso también tiene. Entonces, a ver, entonces un gato, si un gato va y caza, no sé, ranas o lo que sea, entonces ya pierde la consideración moral o lo estamos considerando menos porque eso tiene muchas implicaciones en la práctica y ese es un problema, porque entonces si vamos a considerar, o sea, si vamos a
a tener que hablar de, bueno, ¿cuál es el animal que hace más daño? Bla, bla, bla. Digamos, el animal que hace más daño puede ser el humano. Nosotros, sí. Entonces no les demos consideración moral a los humanos, porque son los que más daño hacen. Sí, ¿Sí? pero a la vez Un solo humano hace más daño que un tiburón, entonces merece menos consideración moral. Depende ¿Sí? de humano. Depende de humano. sí, pero a la No, vez, muchos, no, nosotros, incluso un vegano hace mucho daño, 80 años comprando comida empaquetada, eso es un daño increíble. Los pañales que nos pusieron deben estar por allá, quién sabe dónde, en el Pacífico, no sé. Sí, o sea, el daño es grandísimo. En eso banco que la sola existencia, por más que seamos comedores de prana, todo eso, sí, impacta y genera un daño terrible, por más que tengamos la vida más ética posible. Es tremendo. sí, igual una cosa, o sea, hablar tan en general da la sensación de decir que entonces es conveniente que los seres humanos dejemos de existir, si esa es una propuesta incluso válida, porque puede ser que en la práctica no tenga sentido proponerse eso, pero, como dije otras veces, también seres humanos, no voy a decir todos porque nunca son todos los seres humanos, seres humanos existen, que son los individuos que conocemos nosotros que más capacidad tienen de poder resolver problemas a futuro. Es decir, que pueden llegar con la tecnología y la técnica a desarrollarla en pos de generar un balance mucho más positivo que el actual, por lo cual es conveniente que eso continúe. Sí, somos lo único que podemos revertir lo que hicimos. O sea, todo esto lo hicimos nosotros. Ojo, no solo lo que hicimos, Entonces, sino también el sufrimiento que hay en la naturaleza misma. Pero, a ver, sobre eso te iba a decir, ¿por qué nosotros nos tenemos que meter en el orden natural del mundo? O sea, ¿por qué tenemos que meternos? ¿Quién nos da a nosotros la potestad y el poder de evitar el sufrimiento de otros animales? El sufrimiento es parte de la capacidad vida. de hacerlo. Sí, sí, No, pero no, digo, pero ahí a lo que voy es, los animales que nacieron con qué sé yo, característica de tener que vivir a base del cuerpo de otros, fisiológicamente hablando, carnívoros, no lo eligieron por un motivo egoísta como lo estamos haciendo, o como lo están haciendo las personas que hoy no eligen ser veganas, por ejemplo. Nacieron con eso, no tienen la voluntad de elegir. ¿Por qué nosotros imponerles nuestra moralidad, nuestra ética y cambiarles su vida para que no hagan daño? Por ejemplo, extinguir a los carnívoros para que no haya sufrimiento. El sufrimiento va a seguir existiendo igual, aunque no haya carnívoros va a haber enfermedades. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a extinguir también a las bacterias, a los virus. O sea, ¿por qué causa? ¿Por qué no dejar el orden de las cosas como están y nosotros, que somos los que podemos evitar controlar nuestras acciones, cambiar nuestro impacto, que es el más nocivo por ahora? Pero y ¿por yo qué tengo vamos una a pregunta frenar? adicional a lo de Fran. ¿Qué tiene que ver eso con veganismo? ¿Qué tiene que ver meterse en la jungla a ver si un león no se come a una cebra o a un pantano a ver si el cocodrilo no se alimenta de otros animales? Eso no tiene nada que ver con veganismo. Es que por eso para mí tenemos definiciones para mí veganismo es rechazar el uso de los animales nada más. O sea, usarlos, esclavizarlos. Quizá tenemos posturas diferentes, yo creo que es solo eso, pero Ujú. por eso para mí no tiene nada que ver con veganismo, interrumpir en la Exacto. selva y cambiar su vida natural, digamos. Una cosa, Pero yo solo entonces, perdón. mencioné esto, solo mencioné lo de la capacidad de algunos humanos actuales y futuros de generar una balanza mucho más positiva, solamente lo dije por el hecho de que salió el tema de que, entonces los humanos son los que más hacen mierda todo. O sea, sí, acepto Y eso, sí, solamente acepto eso, pero también hay que considerar que son los que a futuro tienen la mayor capacidad de... pero los otros animales que causan sufrimiento lo hacen inconscientemente, o sea, no causan sufrimiento como nosotros que elegimos verdaderamente causar. Pero vamos por partes. Yo Y respondo a la según pregunta ese punto, lo mencioné por ese sentido.
Si tiene o no que ver con el veganismo, eso en realidad me tiene sin cuidado. O sea, yo lo que quiero es reducir el sufrimiento y aumentar el goce. Yo quiero esas cosas. ¿Cómo le quieran llamar a eso? Realmente me tiene sin cuidado. Casualmente, mucha parte del veganismo está relacionada con eso y se puede hacer una vinculación si quieren, pero si no, a mí me da igual, en realidad, lo terminológico. Según tu punto de vista, Damo, entonces un científico tendría más valor moral que el resto de la gente. Un científico bueno, ¿no? Porque también hay científicos que se inventan entonces una bomba nuclear. Entonces, el científico bueno es el que tiene mayor valor moral porque es el que puede resolver, puede reducir el sufrimiento. Eso tiene unas implicaciones morales muy grandes. Cuando decís implicaciones morales muy grandes, claro, te estás refiriendo a que pueda haber algún perjuicio a seres sintientes, ¿no es así? Claro, y a gente inocente. Entonces, Bien, el que no es científico, entonces no vale tanto, ¿sí? Y entonces en la situación de un dilema moral, entonces, no, pues que lo que yo le decía a Tiziano alguna vez en un debate que tuvimos, entonces, si secuestran a una gente en un banco, entonces tienen que llegar los policías a decir, bueno, ¿quién es científico aquí? Y bueno, y a ver, usted qué hace? Usted no es tan inteligente, entonces venga, usted se queda con los secuestradores, ¿no? O sea, en la vida práctica tendría unas implicaciones que no hacemos con los humanos, pero ustedes sí las hacen con los demás animales. O sea, es un doble estándar que deberíamos, digamos, abandonar y deberíamos ser mucho más generales y no centrarnos en que, bueno, cuáles son las capacidades de tal animal y cuáles son digamos, las implicaciones de la vida de ese animal, y entonces comenzamos a juzgar a ver cuál animal es más valioso y cuál tiene más derecho a la vida, o sea, son implicaciones en la práctica que son dañinas, son nocivas. Cuando hablas de implicaciones dañinas, hablas de impactos en los seres sintientes. Cuando me preguntaste el ejemplo de si valoro más al científico bueno, yo te digo, en abstracto te digo que sí. Sin embargo, la traducción de eso a un ejemplo concreto no necesariamente es que yo tengo que proponer un sistema en donde la policía venga y diga, a ver, espere, ¿usted qué es? Eso puede ser totalmente inviable, eso puede ser totalmente inviable en la práctica, no solo inviable porque no convenga por la situación, sino que puede generar también mucho sufrimiento, porque el ser humano adulto neurotípico puede entender dicha situación y puede sufrir también por eso, sufrimiento que hay que considerarlo al momento de analizar todo esto. Eso no pasa con otros animales, eso hay que reconocerlo, no pasa con otros animales, de que entiendan conceptualmente que están en una sociedad en donde les puede llegar a pasar si se ven secuestrados y no sé, y no sos científico, básicamente. O sea, no importa, eso por el grado de sintiencia. Es que no importa que no entiendan, ¿no? Es que no importa que los animales no entiendan, lo que importa es que nosotros como humanos estamos, digamos que basándonos en características arbitrarias para darle más valor a unos y menos valor a los otros. Volvemos para atrás. Hace media hora que usás la palabra arbitrario, explica por qué es arbitrario. Ya dijiste 20 veces que es arbitrario, te falta explicar por qué ahora. Bueno, entonces ustedes reconocen que si un animal es más inteligente que otro, tiene más valor moral. En principio yo lo valoro más, en principio. Entonces, quiere decir que, pero pará, la trampa está en que vos tomás esto que yo te digo que en principio sí, y después pones un ejemplo que implican un montón de otras cosas, y que ahí yo quizás te digo, no, eso yo no estaba diciendo. O sea, hay que ver en la práctica cómo se traduce eso. Okay, entonces, bueno, pongamos un ejemplo, por ejemplo, que se suele decir, tema de no la carne in vitro en sí, pues Tiziano está reinformado y me va a matar, pero por ejemplo, asesinar un animal, para alimentar un montón de personas, ¿se entiende? Vos estás matando a un animal para causarle un beneficio a un montón de personas. Y como suele pasar en el campo acá en Argentina, se comen hasta las pezuñas. O sea, lo usan un año, ponele. Tienen alimento entre comillas por un año.
¿Eso es ético? ¿Es moral? La vaca, a nivel de sintiencia, según lo que ustedes plantean, tiene un grado menor de sintiencia que los humanos que están siendo beneficiados por eso. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Desde mi punto de vista, yo ya lo digo, para mí es inmoral, es incorrecto y habría que buscar otra manera totalmente alternativa de no quitarle la vida a esa vaca para beneficiar a los demás. Ahí lo dejo a ustedes que... Justo lo acabas de mencionar, entonces no es un dilema ético. Estamos todos de acuerdo en que buscamos que haya formas con las cuales se puedan alimentar que no tengan que ver con matar a un animal. O perjudicarlo. O perjudicarlo, lastimarlo, etcétera. Entonces, tú pusiste un tercer factor que no estaba en el dilema que mencionaste al principio. Y si no existiese la posibilidad, y si fuese, por ejemplo, dejar morir a los humanos, porque la vaca valora su propia vida y no tienen derecho a quitársela, al igual que los humanos, nadie tiene derecho a quitarles la vida arbitrariamente. ¿No sería mejor que se mueran los humanos y listo? No tuvieron la oportunidad de tener otra alternativa. Yo a priori es lo mismo que la isla desierta. No considero que exista el derecho así de por sí, o sea, que lo tengan, que los individuos tengan derecho de por sí. Los derechos me parecen que son instrumentos legales que usamos y otorgamos a quien se nos canta. Pero es positivismo eso. Son ficciones que inventamos para protegernos de cosas que queremos protegernos, básicamente. Y se los sí, pero te basás en el instrumento legal y eso ya, de la Declaración Humana de Derechos Humanos, ya no es la ley. Hoy hay derechos que son universales, que se consideran universales al menos. De hecho me estás un poco dando la razón porque estás hablando de un documento reconocido por humanos que nos convencemos a nosotros mismos que eso dice algo de la realidad. En realidad dice una ficción que queremos creer, que tenemos algo así como derecho, para organizarnos como sociedad. Sí, se plasmó en un papel basándose en una cantidad de derechos implícitos, tácitos de la sociedad, la vida, la libertad, cosas que valoramos todos. Se va a acabar el tiempo, si quieren lo continuamos, porque ha quedado trunco, me parece, ¿no? Es feriado hoy, mandale lo que vos quieras.